La antigua ermita del Espíritu Santo de Cáceres, situada en la Vía de la Plata, ha suscitado varias controversias en relación con su origen entre distintos investigadores. Así, unos creen que se trató de una mezquita, otros consideran que fue una sinagoga y los últimos que fue utilizado por los caballeros de la Orden del Temple, los templarios, a partir de vestigios como la cruz griega y el motivo floral esculpidos en la pila del agua bendita, además de un capitel que hoy no se conserva. Con todo, don Carlos Callejo Serrano define el Espíritu Santo como el más antiguo edificio religioso de Cáceres. Uno de los primeros testimonios escritos sobre esta iglesia se remonta al testamento de don Garci Blázquez, nieto de don Juan Blázquez de Cáceres, uno de los conquistadores de la ciudad, junto al rey Alfonso IX de León, el 23 de abril de 1229, fechado el 19 de marzo de 1342, donde se lee: «Et mando a Santi Spiritus e a San Pedro ermitas que están cerca de aquí de la villa, 5 maravedís a cada una de ellas para aceite». La construcción se asienta en una plaza y está rodeada de otras dependencias de la parroquia. En esta plaza hubo unos olmos protegidos que fueron plantados durante la primera mitad del siglo XVIII, en el reinado de don Fernando VI, para dar sombra y cobijo a los peregrinos que visitaban el templo en su peregrinación a Santiago. A escasos metros se yergue un crucero de granito sobre gradas, colocado en 1904, donde hubo uno anterior. El 21 de enero de 1949, la Ermita del Espíritu Santo fue declarada, junto con otras construcciones de la ciudad, Conjunto Monumental de Cáceres, quedando bajo la protección del Estado, según el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. En consecuencia, la Iglesia del Espíritu Santo está declarada Bien de Interés Cultural en su categoría de Conjunto Histórico. El edificio está hecho de mampostería y ladrillo, como corresponde a una construcción gótico-mudéjar. La Iglesia del Espíritu Santo es una de las manifestaciones más importantes del arte mudéjar en Extremadura. La iglesia posee un pórtico externo con cubierta de madera en el lado de la epístola, donde se abre el vano de entrada desde la segunda mitad del siglo XVII, pues anteriormente la puerta de entrada se situaba a los pies del templo, tal y como queda constancia por los restos del exterior. Este pórtico tiene 5 arcos apuntados que descansan sobre bloques de mampostería. Tiene unas rejas incorporadas en el siglo XX. Una pequeña espadaña se sitúa sobre la techumbre, con una campana en la que constan las siguientes inscripciones: Nuestra Señora de la Consolación en la cintura y Se hizo siendo mayordomo Miguel Guerra, 1771, en el anillo sonoro. Corona la espadaña, al igual que el ábside, una cruz de forja. A lo largo de su historia, el templo ha sufrido varias restauraciones, de las que pueden destacarse las siguientes. En 1513 se construye el ábside o capilla mayor, cuya inscripción está en la cabecera, en el interior, reforzada con contrafuertes en el exterior. En 1613, don Diego García Maderuelo reforma el pórtico,
Entre 1886 y 1888, la cofradía la restaura, sobre todo los techos, como consecuencia de la Guerra de la Independencia. En 1949 vuelve nuevamente a restaurarse con la autorización de la Dirección General de Bellas Artes del Gobierno Central y en 1978 experimenta una nueva puesta a punto. Las épocas de guerra supusieron para la Iglesia la transformación en hospital y su destrucción y expolio. Especialmente en las guerras napoleónicas de finales del XVIII y durante la Guerra de la Independencia, la entonces ermita fue hospital para los heridos, trasladándose sus imágenes a la iglesia de San Mateo. En octubre de 1811, el general francés Jean-Baptiste Girard destrozó el templo y los documentos de la cofradía, y más tarde, el general liberal español Juan Martín el Empecinado hizo lo mismo en 1823. La iglesia quedó maltrecha y sin imágenes. El interior está dividido en 3 naves por 9 arcos apuntados de ladrillo, siendo los 2 centrales de herradura más elevados que el resto. Estos arcos también dividen las naves transversalmente en 3 tramos. Otro gran arco apuntado de mampostería, cuya clave se eleva a 7,85 metros desde el suelo, da acceso al presbiterio, con bóveda de crucería, de mayor altura y construcción posterior al resto del templo. La clave de la bóveda tiene labrada la paloma del Espíritu Santo con una corona real y es el punto interior más elevado del templo, 7,90 metros desde el segundo escalón de las gradas que dan acceso al presbiterio, lugar en el que forma su plano perpendicular. El presbiterio, de mampostería, fue pintado de blanco en los años 90 del siglo XX, al igual que otras zonas del templo, ocultando una inscripción situada sobre la ventana del lado del Evangelio que reza: «Se hizo esta capilla ano de 1513, siendo mayordomo Fernán Ponce Racero», lo que demuestra que la cofradía se encargó de hacer una reforma y que ya estaba incardinada en ese lugar. La inscripción fue recuperada por la Hermandad en 2013, coincidiendo con el 5º centenario de su consagración. A los pies de las escaleras del altar se situó una lápida romana hasta los últimos años del siglo XVIII, cuando se trasladó a la casa de los condes de Adanero. Actualmente se encuentra en la fachada del Palacio del Vizconde de Roda. Hasta finales del segundo tercio del siglo XX existió un retablo en madera con detalles dorados que albergó una escultura de San Isidro Labrador. Este santo inspiraba una romería en la explanada del templo hasta los últimos decenios de dicha centuria. Bajo las losetas rectangulares de color rojo que componen el actual suelo, se oculta un enlosado más antiguo, de ladrillo. En el lado de la epístola se abre una ventana con arco apuntado que pudo construirse bajo los auspicios de algún miembro de la nobleza o familia acomodada. Bajo ella se descubre la sacristía, con entrada de arco conopial, la cual da paso a una dependencia anexa de 2 plantas donde la cofradía hacía sus cabildos antaño. Se trata de la secular casa del ermitaño.
En cuanto a las imágenes que albergó el templo en época histórica, superiores en número a las actuales, Publio Hurtado refiere las siguientes: Santísimo Cristo del Espíritu Santo, un crucificado anónimo del siglo XVII al que rindió culto nuestra cofradía. La Guerra de la Independencia hizo que la imagen fuera trasladada a un domicilio particular, pero cuando se refunda la cofradía en 1833, el obispo de Coria, don Ramón Montero, indica en su auto de aprobación que la imagen fuera trasladada a la mayor brevedad posible desde este domicilio hasta el templo de San Mateo. Así fue colocado en el altar de la sacristía. Más tarde ocupó su sitio en la capilla de los Saavedra, conocida popularmente y desde ese momento como Capilla del Cristo de la Buena Muerte, pues la imagen fue adquiriendo esta nueva advocación. En 1913 la imagen se sitúa donde se encuentra actualmente, en el ático del retablo mayor de San Mateo. Un Padre Eterno, Nuestra Señora de la Encarnación, la cofradía rendía culto a esta imagen mariana desde al menos el siglo XVII, que poseía todo un ajuar con varios mantos, vestidos y coronas. No debe confundirse con la actual talla de la Virgen de la Encarnación. Nuestra Señora del Buen Suceso. Al menos desde comienzos del siglo XVII, la cofradía veneró a esta imagen, que tenía un ajuar importante. Cuando la cofradía se refundó como sacramental en el siglo XIX, siguió rindiéndole culto y fue muy conocida por los cacereños. Jesús amarrado a la columna. Se trata de una imagen del siglo XVIII muy similar a la que actualmente procesiona la cofradía el Jueves Santo y que lleva la misma advocación. En el año 1800 fue trasladada a la Ermita de las Candelas o de Nuestra Señora de la Consolación, pero según algunos autores, a principios del siglo XX el cura de San Mateo la vende a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del Casar de Cáceres, donde actualmente recibe culto en una hornacina del interior de una capilla del lado del Evangelio, procesionando el Jueves Santo con la cofradía de la Vera Cruz de esa localidad. Santa Viviana. Se desconoce su origen, pero en el siglo XIX es llevada desde la Ermita del Espíritu Santo hasta la iglesia de San Mateo y es colocada en la capilla de los Saavedra, conocida como de Santa Catalina, para sustituir a una dolorosa que estaba en el retablo de esa capilla. Como se ha dicho anteriormente, el Cristo del Espíritu Santo ocupó ese mismo lugar en 1913, cuando Santa Viviana fue llevada a la capilla del convento de las Hermanas Trinitarias. San Martín. Esta imagen era especialmente venerada por la Cofradía del Espíritu Santo desde al menos la segunda mitad del siglo XVI. Era una imagen que estaba situada en un altar y la cofradía vestía con camisas, casullas de colores, capas, báculos y otros aderezos. Las ordenanzas de la cofradía obligaban a dedicar una misa rezada cada 11 de noviembre a San Martín, obispo de Tours en el siglo IV. Un cuadro de Santa Águeda. Como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, el diario Crédito Público publicó el 22 de junio de 1822 que el solar de la Ermita del Espíritu Santo, extramuros de dicha villa de Cáceres, del que sólo existen las paredes y puertas sin tejados, que era de la Cofradía del Espíritu Santo, se subastaba por 1.530 reales de vellón. De esta documentación se extrae la siguiente información. La ermita, propiedad de la cofradía, estaba en un estado de conservación deplorable, sin tejados, como consecuencia de las guerras. Con la refundación de la cofradía en 1833, se empezó a restaurar tímidamente el templo, con un gran avance en las 2 últimas décadas de ese siglo. Desaparecidas las imágenes anteriores por los conflictos bélicos, con la rehabilitación de la Ermita del Espíritu Santo en el siglo XIX, fueron trasladadas al templo las siguientes imágenes: Santa Ana, Santa Rosa de Lima, colocada en un altar del lado de la epístola, donde actualmente se venera a la Virgen de la Encarnación, un cuadro con el misterio de Pentecostés, pintado por don Andrés Valiente y colocado en el presbiterio. La reconstrucción concluyó y la cofradía cesó en sus actividades. Esto provocó que la ermita cayera en un nuevo abandono hasta que a mediados del siglo XX
coincidiendo nuevamente con el renacer de la hermandad, el templo se rehabilitase. Menos de una centuria estuvieron las imágenes anteriores en el templo. Con todo, actualmente están en la parroquia las siguientes: el Santísimo Cristo del Humilladero, un crucificado anónimo tardogótico de finales del siglo XV, trasladado a principios del XX desde la ermita de su nombre, hoy desaparecida. Fue colocada al principio en un altar en el lado del Evangelio, pero desde el segundo tercio de dicha centuria preside el templo desde el altar mayor. Nuestra Señora de la Encarnación, imagen de vestir tallada por don Venancio Rubio Criado en 1960. Desde ese año y hasta 2018 mantuvo la advocación de Santísima Virgen María Corredentora. Recibe culto en un altar del lado de la epístola. Esta imagen estuvo durante algunos años en el monasterio de San Francisco el Real. El Señor de la Columna. Desde el último tercio del siglo XX se encuentra en la parroquia del Espíritu Santo. Fue trasladado desde el monasterio de San Francisco el Real y se colocó en las dependencias anexas al templo. En 1995, la imagen, tallada por José de Arce en Sevilla en 1655, fue llevada a la nave principal de la iglesia y colocada en un altar del lado del Evangelio. El Santísimo Cristo de la Preciosa Sangre es venerado desde 1970 en un altar del paramento del lado del Evangelio, a los pies del templo. Cuadro del bautismo de Cristo, en el baptisterio, situado frente al ambón. La Inmaculada Concepción, adquirida por los feligreses en la década de los años 50 a El Arte Cristiano, de Olot, Gerona. Está situada sobre una ménsula del presbiterio de la iglesia, a la derecha del Cristo del Humilladero. Cuadro de Santa María de Guadalupe, patrona de Extremadura, situado en el presbiterio de la iglesia, a la izquierda del Cristo del Humilladero. En los meses de noviembre y diciembre de 1950 se realizaron unas misiones populares en la ermita del Espíritu Santo, que fueron dirigidas por el reverendo padre jesuita don Florentino Alcañiz García, misionero, las cuales supusieron un profundo espíritu de júbilo y renovación cristiana
en el entorno de la incipiente demarcación parroquial. El 10 de noviembre de 1958, el obispo de Coria Cáceres, don Manuel Llopis Iborra, decretó la erección parroquial de la antigua ermita del Espíritu Santo, disposición que entró en vigor el 1 de enero de 1959. El decreto episcopal erigía otras 20 parroquias en toda la diócesis, 4 de ellas en Cáceres: San Blas, Nuestra Señora de Fátima, San Pedro de Alcántara y San José. Los límites de la parroquia se modificaron como consecuencia de las erecciones parroquiales de la conversión de San Pablo Apóstol de Valdesalor, Cáceres, el 1 de julio de 1969, de Nuestra Señora de Guadalupe, Cáceres, el 7 de junio de 1982 y de la Sagrada Familia, Cáceres, el 3 de marzo de 2005. El 30 de enero de 1969, el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Coria Cáceres, don Manuel Llopis Iborra, decretó la erección como oratorio iglesia pública el local construido por la Asociación Benéfico-Constructora Virgen de Guadalupe, cedido en uso a nuestra diócesis, al que se intituló como Iglesia del Buen Pastor, un espacio que se había terminado de construir meses antes. El 1 de febrero de 1969, a las 18 horas, el señor obispo presidió la Eucaristía que consagró el altar de la nueva Iglesia del Buen Pastor ante un templo lleno de fieles y la presencia de autoridades civiles, judiciales, militares y eclesiásticas. Durante años ha habido un flujo continuo de peregrinos que se acercan a la Iglesia del Espíritu Santo, y es por ello por lo que la comunidad parroquial, viendo esta realidad, decidió ofrecer un servicio de atención, acompañamiento y sellado de credenciales a los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela por la romana Vía de la Plata a su paso por Extremadura y concretamente por Cáceres, manteniendo la Iglesia del Espíritu Santo abierta diariamente con la ayuda de voluntarios. Se dispone de un sello especial para las credenciales, de dípticos informativos y de un libro del peregrino.